que es, vamos a hablar del trastorno de conducta alimentaria. Y posteriormente, si hubiera algunas preguntas, también las absorbemos. Y si hay algunas preguntas de retroalimentación del examen, también lo podemos hacer. Ok, bien, vamos a ver. Entonces, trastorno de conducta alimentaria. Voy a apagar mi video un momento porque de repente tengo una falla ahí. Ok. ¿Se aparece bien? Sí se ve, Doc. Ok, muy bien. La anorexia nerviosa, existen algunos datos que se tienen acerca de o sea, de la Edad Media, de algunas descripciones de médicos y personal que se dedicó justamente a hacer descripciones de algunas personas, ¿no? Recordemos, por historia sabemos que en la Edad Media, pues las personas que eran muy religiosas o apegadas al cristianismo en esa época, tenían ciertas costumbres, como ahora se hacen todavía, ¿no? Se hacen dietas, ayunos, entre comillas, llamados sacrificios, ¿no? Que te acercan, pues, según el concepto, pues, teológico de la época, te acercan a Cristo, ¿no? El sufrimiento que tuvo. Entonces eran costumbres, eran que se hacían, ¿no? Entonces había dietas, alimentación, inclusive azotes, autoflagelaciones que eran aceptadas en el ámbito cultural. Eso hay que recordarlo porque en psiquiatría estamos hablando de que conductas que son aceptadas no forman parte de una normalidad, cuando son aceptadas culturalmente, ¿no? Lo que sí escapa a esa aceptación cultural sí podría ser tomado como algo patológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Caterina Benincasa, ¿no? Que estuvo en ayunos, ¿no? Y es que murió a muy temprana edad. Es muy probablemente por algunas descripciones que se tienen, ¿no? Que haya tenido un cuadro de anorexia, ¿no? Bien. La palabra anorexia deriva del griego y significa falta de apetito. Bueno, aunque la anorexia, por ejemplo, la anorexia nerviosa puede ser catalogada como lo vamos a Recording in tocar nosotros, progress. lo vamos a tocar como un trastorno, como tal, ¿no? Pero también puede ser como un síntoma, ¿no? Por ejemplo, una persona con depresión puede tener en la parte del apetito, de funciones biológicas, tiene un cuadro de hiporexia, llegando hasta la anorexia. Una persona con una enfermedad, un cáncer, también va a tener un cuadro de anorexia, pero no va a cumplir los criterios, o podría conjuntamente, pero para ser catalogado como un trastorno, un trastorno mental como anorexia, y como una entidad, como una enfermedad, con lo que queremos, estamos tocándola, tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, un paciente esquizofrénico de repente no come porque temora que le quieren envenenar, ¿no? Entonces, su, su delirio, su delirio va a ser, por ejemplo, el delirio, recordemos el delirio o la alteración del pensamiento va a ser el que me quieren matar, me quieren envenenar, por lo tanto, deja de comer. Entonces, al dejar de comer, tiene anorexia, o sea, no come, de repente una pérdida de apetito se le ha alejado, o si quiere comer, de repente puede querer comer también, pero no lo hace por la idea, ¿no? Una persona que tiene un cuadro obsesivo de contaminación también no va a comer porque de repente puede estar contaminada la comida, o una infección, o alguna cosa, me puede dar una diarrea. En la época de COVID, ¿no? Ahora al inicio, se hablaba que no se sabía con claridad cómo se transmitía y toda la situación, que sí es una enfermedad como sabemos, una enfermedad muy peligrosa en algunos grupos ahora, pero entonces al inicio no se sabía, entonces de repente hasta la alimentación se podía pensar que podía causarla, ¿no? O transmitirla. Entonces, ya en la época de 1960, todavía, ¿no? Comenzó a conocer casos de abstinencia alimentaria que han sido descritos de tipo bíblico, decía, ¿no? En el siglo, o sea, como anorexia nerviosa a partir de 1960. Pero ya, como yo mencionaba, en el siglo XIII, XIV, de la Edad Media, se hacían descripción del mismo, ¿no? El primer caso de anorexia descrito fue en 1694, cuando un médico, Greg Morton, describió a una joven paciente en estado de desnutrición extrema. Parecía un esqueleto vivo, dice, no solamente piel y huesos, sino tenía síntomas febriles y padecía un frío descomunal, ¿no?
En el 1874, ya prácticamente 200 años después, William Cook en Londres describe este trastorno y lo denomina a- apepsia histérica, ¿no? Histérica ligado pues a las mujeres, porque los cuadros de anorexia o trastorno de conducta alimentaria se dan más en mujeres, en el sexo femenino. Paralelamente, su colega francés Lasser realiza la descripción de la misma denominándola anorexia nerviosa. Describieron el desorden en términos médicos y psíquicos, ambos son reconocidos como iniciadores del estudio científico de esta enfermedad, de este trastorno. Lasser y Gould, ¿no? Las fotografías de ambos, ¿no? Miren, ya desde esa época, Gould describe el componente mental y señala que estas chicas existía una negación perversa a comer, ¿no? Lasser observó que la enfermedad ocurrió en mujeres adolescentes y comenzó a investigar la conducta de la familia ante el rechazo del adolescente de ingerir alimentos, lo cual es característico de este trastorno de la conducta alimentaria, la anorexia, ¿no? En la negarse a comer voluntariamente, no, no quiero comer, no me va a hacer daño, voy a subir de peso, no quiero, o sea, van en eso, no comen, la restricción de la misma, y también comienzo también los problemas que suelen ocurrir más allá en mujeres y en adolescentes, ¿no? Que es lo que también se describe actualmente, ¿no? A comienzos del siglo XX, la anorexia nerviosa fue erróneamente confundida con insuficiencia pituitaria y se implementaron tratamientos invasivos con insulina y electroshock, ¿no? Tratando de darle una explicación, o sea, siempre el ser humano, bueno, en el caso de los médicos, trataron de darle una explicación a este cuadro, o sea, sí puede ser mental, decía, no, pero más o psíquico, pero puede ser debido a un problema de glandular. Recuerden que en la época de repente estaba en boga ello y la descripción de ciertas patologías glandulares que también daban sintomatología muy parecida. En los años 30, con el apogeo del psicoanálisis, se exploraron causas psicosexuales de la anorexia nerviosa. En 1974, la doctora Branch en Estados Unidos describe las características de la personalidad de individuos que sufren anorexia. Esto es importante, ¿no? Branch observó aspectos comunes en pacientes. Distorsión de la imagen corporal, que es un criterio importante de diagnóstico, el sentimiento de inutilidad e incompetencia y la incapacidad de interpretar y reconocer las necesidades corporales. Bien. La sintomatología inicial en la anorexia nerviosa no está centrada en la anorexia como tal, ¿no? En la anorexia, ¿no? O sea, sino en un deseo irrefrenable. O sea, en la anorexia nerviosa lo clave no tanto es el no comer, o sea, eso es como consecuencia de lo principal es el deseo irrefrenable, importantísimo de delgadez, ¿no? De mantenerse delgada y la consiguiente resistencia a comer o retener lo ingerido. Entonces, si la persona quiere mantenerse delgada y ser más delgada cada vez, porque según, o sea, entonces va a dejar de comer o lo que va a comer lo va a regresar, lo va a devolver, o sea, entonces, o quizás va a hacer conductas para perder energía, perder calorías, entonces va a tener conductas como hacer ejercicios extremos, estar, por ejemplo, 3, 4, 5 horas en el gimnasio todos los días, ¿no? O puede ser el gimnasio o en su casa misma haciendo ejercicio, ¿no? En cuanto a epidemiología, la anorexia nos afecta fundamentalmente, pero no exclusivamente a las mujeres, ¿no? Entre 10 y 30 años, la edad de inicio se sitúa entre el 13 y 18 en la adolescencia. En los países occidentales, entre un 0.5 o 1% de adolescentes desarrollan la enfermedad. Etiopatía general, la anorexia tiene una etiología multifactorial, entendible desde un enfoque biopsicosocial, que tiene factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. La prevalencia máxima, ¿no? O sea, prevalencia máxima de anorexia en adolescentes y jóvenes es de 0.4 y proporción de mujeres y hombres es de 10 a 1. Desarrollo y curso de la anorexia suele empezarse durante la adolescencia o la edad adulta temprana. El inicio suele asociarse a un acontecimiento vital estresante. Algunos individuos se recuperan después de un solo episodio. Otros muestran un patrón fluctuante de aumento de peso seguido de recaídas. Un grupo puede presentar curso crónico durante muchos años y podría ser necesaria una hospitalización muchas de las veces. La tasa de mortalidad es 5% por década. Muchos de estos cuadros anorexia están asociados a también a depresión o intento de suicidio, ¿no? O suicidio, como tal. Factores predisponentes. Entre estos tenemos, por ejemplo, factores individuales. ¿Cuáles son? Componentes psicológicos, por ejemplo, situaciones vivenciales
de maltrato, de violencia, trastornos de personalidad, baja autoestima, factores biológicos, la edad mismo, más joven, sexo femenino y la parte genética muchas de las veces también influye. Factores familiares, un entorno familiar, una familia disfuncional, una situación muy fuerte en casa, ¿no? También, también pueden conllevar a ello. A veces son las conductas o conductas sí, inadecuadas que solemos tener en la familia, ¿no? O sea, quizás no es que a todos les afecte, pero a un grupo sí, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? En ambiente familiar y en la casa, entre la familia, una de las jóvenes, porque está un poco subida de peso, le dicen gordita, gorda, fea, qué sé yo, X cosas, ¿no? Y hay personas que de repente sí tienen una buena autoestima, chicas, adolescentes tienen buena autoestima y prácticamente eso no les importa, pero quizás un buen grupo sí, ¿no? Entonces, eso asociado a otras situaciones de repente, eh, situaciones negativas de vivencias tempranas en la escuela, donde hay cierto, no voy a decir de bullying, pero situaciones de maltrato, fijarse en el peso, o inclusive asociado a que en nuestra sociedad vivimos un ambiente en la conducta, pues, o de repente los modelos en las mujeres son vistas, pues, mujeres delgadas, de éxito, ¿no? Las modelos, las actrices, qué sé yo, todos una serie entonces, inclusive, chicas no dejan de mentir, por ejemplo, la misma ropa, ¿no? La ropa es cada vez más pequeña, más estrecha, más, más pequeña, además, para personas más delgadas, inclusive. Hay grupos, por ejemplo, ahora que se ven, las culturas que nos invaden, vivimos en un ambiente ya mundial, ¿no? este, por ejemplo, globalizado, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, la cultura japonesa o la cultura coreana, donde los modelos a seguir de los jóvenes, de las jóvenes, personas que tienen figuras y figuras muy, muy delgadas, ¿no? Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Entonces, el hecho de que haya situaciones dentro de la familia, situaciones solo que se fijen en el peso y aunado a otros modelos que tienen los adolescentes, va sumando también el hecho de que de repente haya situaciones muy terribles en casa, situaciones de maltrato, de negligencias por parte de los adolescentes. Muchas de las veces también hay situaciones no es que en todas, pero sí se describe situaciones de abuso, abuso sexual, tocamientos indebidos en gente joven, ¿no? En los adolescentes, ¿no? Entonces, todos esos factores van sumando. No es que todos ellos van a ser coronavirus, pero algunas de ellas sí van a ser, ¿no? Factores socioculturales, cultura de delgadez, lo que comentábamos, medio de comunicación y la ocupación. Bueno, y cuando hay, hay también ocupaciones que conllevan a ello, o que donde se busca el no subir de peso, estar delgado, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, las bailarines, algunos gimnastas, ¿no? Se busca ello, ¿no? Hay una película también que les recomiendo, solamente le voy a lo de grosso modo, se llama Cisne Negro con Natalie Portman. Es una bailarina donde se ve un cuadro de conducta alimentaria y también se ven otros episodios psicóticos y una serie de situaciones interesantes. Tendrían que verlas cuando tengan un tiempo para que puedan analizarla ya desde un punto de vista médico, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no? Interesante es y es una bailarina de ballet, una madre es muy exigente. A veces, dentro de las cosas de las personalidades de las personas, o sea, de las chicas que hacen con ese tipo de problema de anorexia, trastorno de anorexia, es cuando son muy perfeccionistas, ¿no? El perfeccionismo, que son muy rígidos, ¿no? Gusta del perfeccionismo, a veces las madres son muy exigentes en casa también, ¿no? Y muchas veces el papá no está muy presente, ¿no? O no tiene papá, o el papá está en un trabajo, entonces la mamá, hasta cierto punto, aunado a otros factores que estamos describiendo, pues va a favorecer la aparición del cuadro, ¿no? Una característica comúnmente asociada es la baja autoestima, ¿no? Porque lo mencionamos, los rasgos perfeccionistas de personalidad contribuyen en una parte a reforzar la imagen devaluada de los pacientes con anorexia, ya que se ponen niveles de exigencia tan elevados que fallar es inevitable, ¿no? Sí, como parte. Entonces, esto se trabaja, por ejemplo, ese tipo de personalidad, estas características se trabajan en las terapias psicológicas, ¿no? Sexualidad en pacientes con TCA, ¿no? La pubertad es un factor de riesgo para el inicio de TCA, de la conducta alimentaria.
está en relación con las consecuencias hormonales. El abuso sexual, específicamente el abuso infantil, es un factor de riesgo para el comienzo del trastorno de conducta alimentaria y determina consecuencias psicopatológicas, las cuales pueden interferir en el tratamiento de esas desórdenes. Se recomienda buscar otros antecedentes cuando no hay una buena evolución del cuadro en el tratamiento. Estudios sobre la situación sexual en los pacientes con TCA demuestran la clara relación entre disfunción sexual y las características psicopatológicas centrales del trastorno de conducta alimentaria, como la distorsión de la imagen corporal. Esta es una imagen de la distorsión de la imagen corporal. Como verán, en la chica, pues es una chica muy delgada, se le ven parte de los huesos, ¿no? Está muy delgada. Sin embargo, la percepción que tiene de ella, o sea, la paciente, es una persona obesa, ¿no? Subida de peso. Entonces, por lo tanto, vas a querer buscar más bajar de peso o no comer. O lo que come, la energía que come, se libera. Mencionabas también los medios de comunicación como factores. Ahora, por ejemplo, antes era un poco difícil, ¿no? Se llegaba a la información, pero era un poco más difícil. Ahora, en el internet, en el celular, en la palma de la mano, pues las chicas pueden buscar información acerca de, por ejemplo, qué alimentos son bajos, ricos en calorías y que pueden hacer subir de peso, o este alimento cuántas calorías tiene, y si tiene tantas calorías, qué puedo hacer para bajar las calorías, para bajar de peso, para eliminar las calorías de mi organismo. Todo eso es toda una serie de cosas que hay, ¿no? Entonces, todos en la medida de comunicación pueden haber portales, páginas que promueven esa fortuna dentro de lo que es vida saludable, pero está promoviendo también ello. O de repente los chicos cogen esa información para otros fines, ¿no? Pero hay información cada vez más cercana, ¿no? La anorexia nerviosa tiene, hay que tener, hay cumple ciertos criterios para, para- perdón, para catalogar como anorexia nerviosa. Este, los criterios según el DSM-5, yo voy a colocar los criterios según el DSM-5, que es la clasificación de la Sociedad Americana de Psiquiatría, ¿no? Manual Estadístico de Trastornos Mentales, Estados Unidos, es muy cercana a lo que va a ser el CIE-11. El CIE-10 todavía lo estamos utilizando, la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10, pero espero que este año, si no es este año, el próximo ya estemos hablando ya con criterios del CIE-11. Entonces el CIE-11 va muy parecido al DSM-5. Este, eh, lo que busca, en este caso la clasificación más moderna, que es el DSM-5, es hacer los diagnósticos más tempranos. Por decir, en los criterios antiguos era por si la persona tenía un índice de masa corporal de 14 y tenía menorrea, eran criterios fuertes para hacer el diagnóstico de anorexia. Lo cual es cierto, pero no vamos a esperar a que la persona tenga complicaciones mayores para hacer un diagnóstico que podría hacerse antes. Entonces, entonces lo que buscan, lo que se busca con estas clasificaciones más modernas es hacer los diagnósticos más tempranos. Y hacer los diagnósticos más tempranos quiere decir que vamos a evitar complicaciones y por lo tanto va a haber más diagnósticos, va a haber más casos, porque no voy a ser muy estricto con los criterios de diagnóstico, voy a ser un poquito más amplio. Por eso estos criterios son así, buscan hacerlo de diagnóstico más temprano. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo? El primero es, criterio A, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporalmente significativamente bajo en relación a la edad, el sexo, el curso de desarrollo y la salud física. Esto en relación, por ejemplo, puede ser un adolescente que tiene una curva de crecimiento, ¿no? Ya diferente a un adulto, ¿no? Entonces, pero esta restricción de la ingesta es importante, es un criterio importante. No se restringe la alimentación, es decir, no ingiere alimentos por ello, ¿no? Eh, mm, Menos de la que necesita. Una cosa es de repente, sí, o sea, yo estoy haciendo una dieta, pero de repente mi alimentación sí es muy excesiva en carbohidratos o energía. Por lo tanto, puedo bajarla, ¿no? Pero dice restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. O sea, tiene que ser menor de lo que necesita. Pero si la persona come menos, pero come lo necesario y está balanceado, no habría problema. B. Miedo intenso a ganar de peso o engordar. O un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso ingrediente bajo. O sea,
miedo intenso a ganar de peso, como engordar, ¿no? O sea, hay un temor a subir de peso. O sea, una es restricción de la alimentación, pero es miedo intenso a ganar de peso. O sea, si hay un temor a subir de peso, a engordar. Y el criterio es alteración de la forma en que uno mismo percibe su propio peso y constitución, influencia impropia del peso de la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente del conocimiento. El criterio C es lo que se llama la distorsión de la imagen corporal. La imagen que pasamos hace un momento, esa es la distorsión de la imagen corporal. Entonces, criterio A, restricción de la ingesta de alimentos, miedo intenso a ganar de peso, subir de peso, y distorsión de la imagen corporal. Entonces ya tenemos 3 criterios importantes de anorexia, la anorexia. Entonces, solamente tenemos esos 3 criterios. Entonces, ¿dónde está si el índice de masa corporal? ¿Dónde está esa cosa? Eso lo vamos a dejarlo en segundo plano, especificar si, vamos a especificar si es tipo restrictivo o tipo como tracones de pulga y también la gravedad. Entonces, para el criterio de diagnóstico de anorexia, esos son los 3, son más importantes, son los 3 importantes, tienen que cumplirse los 3. Si no se cumplen los 3, no es anorexia, es un trastorno de conducta alimentaria no especificado todavía, ¿no? Puede convertirse en una anorexia cuando cumple los criterios. Pero ya no hay aquí, en los criterios no está amenorrea y que se ha presentado solamente en el 60% de los casos. Tampoco están trastornos hormonales. Tiene que ver con complicaciones, sí, pero no está como criterio de trastornos hormonales. Presencia de la nube y otras serie de características que era antes estaba, ¿no? Aquí te decía también que tiene un índice de masa corporal bajo, ¿no? No, no está. Sí hay una baja de peso, una restricción alimentaria, sí hay todo eso, pero no es un criterio, como antiguamente sí era. En la anorexia nerviosa, que cumple los criterios que estamos viendo acá, puede haber 2 tipos, tipo restrictiva y tipo de atracones con purga. El tipo restrictiva, durante los 3 últimos meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas y la pérdida de peso es por dieta, ¿no? Ayuno o ejercicio extremo. Ese es el tipo restrictivo, ¿no? El tipo de atracones con purga se presentan esos episodios de atracones, o sea, comer gran cantidad, y después las purgas, los vómitos, se presentan durante los 3 últimos meses. Vómitos autoprovocados, puede ser uso de laxantes y diuréticos y enemas. No solamente son los vómitos autoprovocados, también puede ser uso de laxantes, diuréticos o enemas, ¿no? que lo que buscan es evacuar o eliminar lo que ingerimos, ¿no? Entonces, 2 tipos de anorexia, restrictiva y de tipo atracones con purga. Y también, o sea, pues, tenemos la anorexia puede ser restrictiva o con atracones de purga, y la gravedad. El índice de masa corporal sí no va a dar la gravedad. En este caso tenemos, por ejemplo, si para evaluar esa gravedad, el índice de masa corporal y el índice de masa corporal sacamos peso sobre talla al cuadrado. Peso en kilogramos, talla es en metros, 1.6, 1.7, 1.8 por decir, elevado al cuadrado. Sería 1.7 elevado al cuadrado, es el denominador y el numerador sería el peso en kilos. Y nos da el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, por ejemplo, si la anorexia va a ser leve, de gravedad leve, cuando el índice corporal es mayor o igual a 17 kilogramos por metro cuadrado. Moderado, el moderado va a ser, si es 16 a 16,99, grave 15 a 15,99 y menor a 15, extremo. Cuando el paciente tiene menor a 15, dependiendo de algunas cosas, pero es muy probable que sí, estamos empezando en hospitalización. El criterio cuando vamos de alta es que llegue un índice de masa corporal de 15 o más para dar de alta. Aparte de que todo el tratamiento que se le puede dar para que vaya a mejorar. Por ejemplo, cuando nos hemos hospitalizado en un hospital como el mío, en un pacientes con anorexia, han sido todos menores de 15, ¿no? Bien. Y además de eso hay que especificar ahí. Cuando ya hay un tratamiento y una remisión, ¿no? La remisión parcial, si después de haberse cumplido con anterioridad con los 3 criterios para anorexia, el criterio A, peso corporal bajo, no se ha cumplido durante un periodo continuado, pero todavía se cumplen los criterios B o C parcial. Porque ha mejorado su peso corporal bajo, no se cumplió pero sí continúa con los criterios B o C,
es revisión parcial. Y revisión total después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios de anorexia, no se ha cumplido con ninguno de los criterios durante el periodo continuado. Entonces es una revisión total. Este es el índice de masa corporal, es una tabla, lo normal de 18.5 a 24.9, desnutrición, ¿no? Y lo de obesidad, ¿no? Sobrepeso y obesidad. La imagen de la distorsión de la imagen corporal. Diagnósticos diferenciales, ¿no? Afecciones médicas, por ejemplo, enfermedad gastrointestinal, hipertiroidismo, cáncer oculto, SIDA. Por la pérdida de peso habría que ser la semejanza. Sin embargo, no hay distorsión de la imagen corporal, no hay temor a subir de peso, no hay eso, ¿no? Trastorno depresivo mayor, hay la hiporexia, la anorexia, pero no hay los otros criterios. La esquizofrenia ya habíamos mencionado, trastorno por consumo de sustancias, bajo peso por no alimentarse adecuadamente, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ya lo hemos mencionado también, trastorno de dimorfismo corporal, preocuparse por un defecto imaginario en su apariencia corporal. O sea, en la distorsión, en el trastorno dimórfico corporal, no necesariamente, no, o sea, no es la distorsión de la imagen corporal como tal, sino también de algunas de partes del cuerpo, ¿no? Que tiene un defecto, que tiene que modificar, ¿no? Bulimia nerviosa, vamos a describir después lo que es bulimia, trastorno por evitación, restricción de ingesta de alimentos, déficit de peso significativo, un déficit nutricional significativo, ¿no? Bueno, son algunos diagnósticos diferenciales. Complicaciones médicas. Cardiovasculares, puede haber arritmias, bradicardia, hipotensión, cambios electrocardiográficos, hematológicas. La tercera parte tienen anemia. También se presenta linfocitos, linfocitosis, atrofia médula ósea, plaquetopenia. Eso se puede presentar. Gastrointestinales, constipación, hematemesis, erosión del esmalte dental, por ejemplo, por los vómitos provocados, ¿no? Renales, disminución de la tasa de filtración, glomerular, falla renal, nefropatía hipocalémica. Todas son las complicaciones pues, de la baja de peso, de la restricción alimentaria y todo lo que va a condicionar, ¿no? Neuropatías, atrofia cerebral leve, deterioro cognitivo, endocrinológicos, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, hipercortisolemia, menorrea, musculoesqueléticos, pérdida de masa muscular, miopatías, osteopatía, el piel, lanugo, pérdida de cabello, fluido y otros más, ¿no? Alteraciones también electrolíticas, ¿no? Son importantes en esos pacientes, sobre todo cuando se provocan vómitos, ¿no? Parámetros que hay que registrar, por ejemplo, en las evaluaciones de los pacientes. Peso y estatura, que nos va a dar el índice de masa corporal, fecha de última menstruación, frecuencia de atracones por semana, frecuencia de vómitos autoinducidos o conductas compensatorias por semana, historia ponderal. Parámetros de seguimiento, peso, índice de masa corporal, fecha de última menstruación, frecuencia de atracones por semana, frecuencia de vómitos autoinducidos o conductas compensatorias por semana. Eso es lo que hacemos en el seguimiento en los pacientes. Y bueno, desnutrición severa con un índice de masa corporal de 17.5, menor, pérdida rápida de peso, preparación para el ingreso cuando tiene masa corporal de 15 menor a 15 o 15 menor, la hospitalización. El tratamiento de la anorexia nerviosa es multidisciplinario. No es solo la evaluación psiquiátrica, sobre todo nos interesa el manejo nutricional. Tenemos que trabajar con especialistas en nutrición. La alimentación, por ejemplo, si se calcula que las calorías que debe ingerir una persona en el día, estamos hablando de 2.000 calorías, pero si es 2.000, no le voy a dar las 2.000 en la alimentación, tengo que darle la mitad por una semana. O sea, no está ingiriendo nada, no le voy a dar de frente los 2.000 que necesita, ¿no? Según las características, o sea, de su peso y todo lo demás, de su edad y todo, ¿no? No le voy a dar todo, tengo que darle la mitad. Y le doy la mitad por un par de semanas y voy pues, subiendo. Por ejemplo, toda una semana la mitad, 1.000, y después, de acuerdo a la tolerancia, voy subiendo poco a poco, hasta llegar cerca a los 2.000, ¿no? Que es lo que necesita la paciente, ¿no? Pero esos 1.000 tampoco se lo doy en 3 tomas, como estamos acostumbrados, ¿no? En la mañana, en la tarde, ¿no? En mediodía y en la cena, ¿no? Se lo reparto en 5 o 6 tomas, ¿no? Fracciono, disminuyo la cantidad para que el paciente tolere, ¿no?
Y eso vamos trabajando y evaluando, ¿no? En los hospitales, cuando el paciente hospitalizado se le da fórmulas enterales, que son como estos productos derivados lácteos, o sea, esos productos, por decir unas marcas, ¿no? Esas leches artificiales, ¿no? Hay varias, ¿no? En el mercado. Son buenas también, se pueden dar, ¿no? Porque dan el aporte que necesita la paciente. Pero los hospitales también fabrican el mismo, ¿no? Si es que no hay, por ejemplo, si es que no hay, eh, si es que la paciente no tolera la violar, pues hay que ponerle sonda nasogástrica, ¿no? O nasoyuyenal. Y si no tolera, si hay una situación muy crítica en la paciente se niega, no tolera por unas situaciones, hay que iniciar otro tratamiento, pues seguramente darle nutrición, en este caso sería parenteral, ¿no? Que es un poco más complicado por una vía central, pero necesaria porque el paciente necesita alimentarse, es una situación muy crítica, ¿no? Bueno, son las pautas que se dan en el tratamiento, ¿no? El paciente sale de alta cuando tiene un índice de masa corporal mayor a 15, ¿no? Y ha mejorado mucho su conducta. Vale decir, esa trastorno de conducta alimentaria no es un problema, por ejemplo, que eso se ha suscitado, perdón, que se ha suscitado hace 2, 3 meses, ¿no? Es un problema mayor que tiene eh, muchos meses, inclusive hasta un par de años o más de evolución, ¿no? Toda una serie de conductas. Entonces, por ejemplo, las pacientes tienen conductas por decir, ¿no? Mm, por ejemplo, van al colegio, regresan del colegio, en la casa cuando llegan a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo de la hora, y almorcé en el colegio, diciendo, ya comí en el colegio, y no comí en el colegio. Y si llega tarde, no hay nadie en la casa, entonces sí ya comí, y nadie le dio comer, pero ya comí. O de repente está comiendo y la comida en su cuarto la bota a la basura, o sea, ve la manera como eliminarla, de las mascotas, qué sé yo. Entonces, todas esas situaciones van viéndose en la paciente. Toda una serie de hábitos y conductas que tiene, toda una serie de hábitos en sí general, ¿no? Que sigue justamente para no alimentarse, no ingerir alimentos y no subir de peso, ¿no? O bajar de peso más, ¿no? Que lo que quiere. Entonces, son una serie de conductas y hábitos que tienen por mucho tiempo y deshabituar eso, cambiar eso, no es sencillo, necesitas un trabajo fuerte. Decíamos el trabajo multidisciplinario con médicos psiquiatras, médicos internistas, de repente de UCI, gastro, nutricionistas, psicólogos que trabajen muy bien las conductas que puede tener la paciente, mejorar autoestima, todo eso, ¿no? Y ahora vamos a tocar lo que es la bulimia, que es que tiene que ver con los atracones, ¿no? La palabra bulimia también deriva del griego bous, ¿no? Buey, claro, hambre de buey, ¿no? Significa tener un apetito voraz, ¿no? Los atracones han sido practicados desde hace miles de años. Mencionan los historiadores que, por ejemplo, en Roma lo practicaban, la gente comía, comía mucho, ¿no? En las festividades que tenía, se provocaban los vómitos para seguir comiendo, ¿no? Los romanos, bueno, esto es lo que está mencionando, ¿no? El vómito fue utilizado como un método de castigo y penitencia por religiosas en la época feudal. La misma chica que mencioné pues, en la anorexia también, ¿no? Caterina de Siena también, ¿no? Lo realizaba, ¿no? La bulimia fue originalmente concebida como un desorden somático causado por humores fríos, ¿no? Parásitos intestinales, lesión cerebral o simplemente como una normalidad congénita, ¿no? A comienzos del siglo XIX, los diccionarios médicos describían la bulimia como la presencia de un apetito voraz seguido de vómito propio de la histeria y del embarazo. El tiempo después la enfermedad fue aceptada como un desorden neurótico. En 1979, la bulimia fue inicialmente descrita por un médico estadounidense llamado Russell, ¿no? Hoy está definida como la ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Acompañada de una sensación de pérdida de control sobre la dicha ingesta y de conductas compensatorias como vómito autoinducido, el abuso diurético, laxantes, afecciones psicopastillas adelgazantes, ¿no? Para eliminar eliminar pues ese lo ingerido que se no cause un aumento de peso, ¿no?
Bueno, la bulimia nerviosa, la presencia de, hay deseos apremiantes e irrefrenables de comer en exceso, ¿no? Evitación de los efectos engordantes de las comidas mediante la autoinducción de vómitos y el abuso de diuréticos y laxantes, un miedo morboso a engordar, ¿no? La prevalencia de bulimia nerviosa entre adolescentes y jóvenes adultos va de 1 a 4.6. Existen poblaciones con más riesgo, como deportistas, bailarines y modelos. Los familiares de primer grado de pacientes con anorexia nerviosa tienen más riesgo de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, ¿no? Sí hay un componente hereditario ahí, no, claro, pero sí se describe en la literatura, ¿no? Entonces, bueno, entre patogenias se pueden identificar varios estadios, ¿no? Previo al cuadro, la presencia de factores predisponentes que facilitaron su aparición, la aparición de conductas precursoras hasta el establecimiento del trastorno, el precursor conductual mejor identificado es el inicio de una dieta que está asociado a factores precipitantes que aumentan el riesgo de desarrollo de trastorno, interactúan mecanismos protectores que pueden determinar la transitoriedad del trastorno y su destacamiento parcial, así como su desarrollo completo de hiperactividad, ¿no? Es decir, a veces los pacientes pueden cumplir criterios de anorexia con pasar el tiempo y cambiando algunas cosas y de repente se pasan de anorexia, puede haber atracones y pulgas, pero después puede pasar a una bulimia o viceversa. Factores predisponentes, socioculturales, ¿no? Valores estéticos dominantes en la cultura occidental que priman la delgadez y rechazan el sobrepeso. Eso determina que sobre una excesiva preocupación por el peso y la silueta corporal se desarrolla una imagen corporal satisfactoria. Factores familiares, vulnerabilidad genética puede actuar directamente predisponiendo a la obesidad o a una estructura de personalidad determinada, que a su vez fuese un factor predisponente en el desarrollo del cuadro. Factores individuales, la obesidad o sobrepeso primorio, un claro riesgo para bulimia nerviosa, como comienza la restricción dietética, ¿no? Factores desencadenantes, el propulsor conductual más frecuente es la dieta, como consecuencia de un sobrepeso vivido de forma insatisfactoria. Ese sobrepeso se puede dar como resultado de situaciones psicológicas adversas que han comportado un aumento en la ingesta o más o menos compulsivo, ¿no? Rasgos de personalidad, así como en anorexia, también en la bulimia hay rasgos de personalidad. En la bulimia predominan los rasgos de personalidad como la impulsividad y la toma de riesgo. Estos rasgos son menos compatibles con la necesidad de mantener el control, pero sí con las conductas como los atracones y las fugas. Criterios diagnósticos de la bulimia. Episodios recurrentes de atracones y un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. Nuevamente también estamos empleando los criterios del DSM-5, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un atracón? Ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimento, un determinado tiempo, tampoco estamos hablando de días, estamos hablando de unos minutos, de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar en circunstancias parecidas. Entonces es una ingesta, ingerir bastante alimento en un corto periodo de tiempo, pero más de lo que, sobre todo, más de lo que la persona necesita. Por ejemplo, una cena, comer el doble o triple de la cena, ¿no? O sea, de lo que normalmente comería otra persona, ¿no? En un periodo de tiempo corto, ¿no? Y la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante ese episodio. Eso define el atracón, ¿no? Y existen comportamientos, van a decir, comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo también pueden estar ahí, compensando esos atracones. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen en promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. O sea, si se produce menos de una vez a la semana, no es un criterio todavía, pero si se produce por lo menos una vez a la semana, sí estamos hablando que es ya un trastorno, una bulimia. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de una anorexia nerviosa. Entonces, si cumple criterios de anorexia,
ya no sería una bulimia, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cumplir estos criterios acá, el A y el B, los atracones y la conducta compensatoria, no cumplir criterios eh, no cumplir criterios de anorexia, porque si cumple criterios de anorexia, por ejemplo, en la bulimia también hay un temor a subir de peso, ok, sí lo hay, pero no hay distorsión de la imagen corporal. Puede haber restricción, en este caso en la bulimia no hay restricciones tanto, sino en los atracones, ¿no? Y las purgas. Entonces se podría confundir con la anorexia, con atracones y purgas, pero en la bulimia no hay distorsión de la imagen corporal. Hay un temor a subir de peso, es cierto, pero no hay, si cumple criterios, por ejemplo, distorsión de la imagen corporal, restricciones que hace o vómitos que hace para no subir de peso, ¿no? Y el temor a subir de peso sí cumpliría criterios de anorexia. Puede ser una anorexia tipo atracones y purga o purgativa, ¿no? Pero si no cumple los criterios de anorexia, pero sí los de bulimia, estamos en una bulimia, ¿no? Y aquí la gravedad le van a dar los comportamientos compensatorios como los vómitos autoprovocados o uso de laxantes, ¿no? Eméticos, ¿no? Por eso, ¿no? Pero el número de episodios por semana te daba la gravedad. Por ejemplo, 7, 1, 3 es leve, si es de 3, 4, 7 es moderado, el grave de 8, 13, extremo 14 más. Por ejemplo, si la paciente dice, sí, vomito el desayuno y el almuerzo, todos los días, ya estamos en 14 más, ¿no? Entonces sería extremo. Especificar después si hay una remisión parcial. Si después de haber cumplido con todos los criterios de bulimia nerviosa, algunos, pero no todos los criterios, no se ha cumplido durante un periodo continuado, ¿no? Parcial. Y total, si después de haberse cumplido con la criteria, con todos los criterios de bulimia, no se ha cumplido con ninguno de los criterios durante un periodo continuado, ¿no? Eso sí, en el tratamiento es una remisión parcial o total, ¿no? La prevalencia, 1, 1.5. El pico de presentación se va en la adolescencia tardía, igual que la anorexia, y en la adultez temprana, la proporción entre mujeres y hombres de 10 a 1 va muy, muy parecido. Los atracones frecuentemente empiezan durante o después de una dieta para perder peso. La experiencia de varios acontecimientos estresantes puede también precipitar el inicio de una bulimia nerviosa. El curso puede ser crónico intermitente con periodos de remisión, alternándose con resurrecciones de atracones, y todo ello, más o menos lo que hemos descrito, ¿no? Factores de riesgo y pronósticos. A veces, por ejemplo, hay factores temperamentales, las preocupaciones sobre el peso, la baja autoestima, los síntomas depresivos, los trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad generalizada. En la infancia se asocian con un aumento de riesgo de bulimia nerviosa. Ambientales. El, el, eh, el ideal de un cuerpo delgado aumenta también el riesgo de desarrollar preocupaciones por el peso, lo cual aumenta el riesgo de presentar bulimia nerviosa. Los que sufrieron abuso de carácter físico o sexual en la infancia tienen más riesgo de desarrollar también bulimia. Genéticos y fisiológicos, la obesidad en la infancia y el desarrollo puberal temprano aumenta el riesgo de bulimia nerviosa y puede existir una transmisión familiar de bulimia nerviosa. Muy bien. Exámenes auxiliares que se practican de rutina en otros pacientes y, no sé, también la medición de electrolitos, puede haber hipopotasemia, ¿no? Que puede provocar arritmias cardíacas, hipocloremia, hiponatremia, la pérdida de ácido gástrico a través del momento puede producir alcalosis metabólica, ¿no? Diarrea y deshidratación por uso de laxantes, la inspección bucal puede revelar pérdida permanente sin retirada de esmalte o caries, ¿no? Por la provocación del movimiento mediante estimulación manual puede ser callos o cicatrices superficiales que son los signos de Russell, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, estas son las pérdidas de esmalte dental, ¿no? Con la formación de caries, ¿no? Y daños al nivel dental mismo. Y esos son los signos de Russell. Por la autoprovocación hay una fricción, unas callosidades que se van formando precisamente a nivel de los nudillos, y eso también puede visualizarse en los pacientes, ¿no? Diagnóstico diferencial con la anorexia nerviosa. Con el tipo de atracones y purgas. Puede existir en los pacientes que tienen atracones y purgas durante los episodios de anorexia. En este caso se diagnostica anorexia de tipo con atracones y purgas. En caso no cumpla con los criterios de anorexia y cumple con la bulimia, durante los 3 meses el diagnóstico sería bulimia nerviosa. Los trastornos de atracones no hay comportamientos compensatorios. A veces los pacientes solamente tienen problemas de atracones y están ligados también a aumento de peso, pero no tienen los comportamientos compensatorios, ¿no? El síndrome de Klein-Levin se produce una alteración del comportamiento alimentario, pero no aparecen las características psicológicas de la bulimia nerviosa, como la preocupación por el peso
y la constitución corporal. Y es una alteración, bueno, obedece a otra patología, ¿no? Pero se prescribe también los atracones, ¿no? Trastorno depresivo mayor con características atípicas, la persona de la alimentación es una manifestación atípica y puede coexistir con los dos diagnósticos también, ¿no? Puede haber, o sea, sí, o sea, pero hay en las depresiones atípicas pueden haber cuadros de anorexia, ¿no? Perdón, eh, ay, a ver. En la bulimia nerviosa, en la depresión mayor puede haber, en la depresión atípica puede haber conductas de atracones. Lo típico en la depresión es pérdida de apetito, pero puede haber lo contrario, ¿no? Aumento del apetito. Trastorno personal límite, el comportamiento de atracarse, se incluye con el comportamiento impulsivo y puede coexistir. No lo habíamos mencionado, pero creo que no se lo mencioné antes, pero la bulimia nerviosa, la anorexia, sobre todo la anorexia, está muy ligada a cuadros de depresión. Se describe mucho, o sea, hay mucha asociación fuerte entre la presentación de la anorexia y también los trastornos depresivos asociados, ¿no? Igual es en la bulimia, de igual manera, ¿no? Antes de eso, ¿cuál es el tratamiento que se da en la anorexia? Por ejemplo, en la anorexia damos antidepresivos, puede ser individual selectivo la recaptación de serotonina y podemos dar, particularmente empleamos nosotros en el servicio, o empleamos olanzapina, que es un antipsicótico atípico, que tiene la peculiaridad de aumentar ligeramente el apetito, ¿no? Y también tiene un efecto antidepresivo a dosis baja, ¿no? Estamos hablando no de 10 miligramos, estamos hablando de 5, a veces llegamos a 10, ¿no? Olanzapina. Y los antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina, sertralina, pueden ser utilizados, ¿no? Eso es en la anorexia. Bueno, aparte también, decía el manejo de, de varias especialidades, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la evaluación nutricional, psicológica, todo ello, ¿no? Todas las otras especialidades, endocrinología, ginecología, si fuera el caso, aparte de psiquiatría. Pues sí, médico internista y otros especialistas como gastro también, lo mencioné también. Es multidisciplinario, ¿no? En la bulimia nerviosa, el tratamiento, fármacos antidepresivos, si hay depresiones, ¿no? Solemos dar un medicamento como el topiramato. El topiramato es un anticonvulsivante estabilizador de membrana que lo que hace el topiramato es disminuye la impulsividad. Y como estamos viendo, como hemos descrito en la bulimia, hay marcada impulsividad, ¿no? Hay pacientes que la pueden tolerar, se le da el topiramato, ¿no? A veces hay complicaciones y molestias. Entonces no tolera el paciente el topiramato. La obesidad se le considera como una condición médica multifactorial. Dentro de los factores etiológicos psicógenos se menciona la ansiedad que calma con la ingesta de alimentos. Existe una retroalimentación, un refuerzo positivo. O sea, estoy ansioso, como y me calma mi ansiedad, pero sí, como secundario a ello va un aumento de peso, ¿no? Es frecuente la hiperfagia nocturna con conducta anoréxica en la vigilia. El grupo de pacientes obesos padecen de atracones sin que existan maniobras correctoras de la sobreingesta justamente como los vómitos, ¿no? Bueno, este es el índice de masa corporal que hemos mencionado. La pica o loteofagia, ¿no? La ingesta persistente de sustancias no nutritivas se considera normal a partir de los 18 meses, o los niños pequeños todavía podrían hacerlo. Y por lo general, de persistir en la infancia, tienden a remitir en la adolescencia, ¿no? Esto debe ser por lo menos por lo menos en un mes y no tiene relación con la edad y creencias culturales, ¿no? Esta conducta puede presentarse en psicosis, en retraso mental, en autismo, en demencia y en gestantes con déficit nutricional, ¿no? La ingesta de sustancias no nutritivas y alimento, ¿no? ¿Como cuáles? Papel, más común de papel, jabón, hilos, tierra, tiza, pintura y otros, ¿no? Criterios del DSM-5 para la pica, ¿no? Ingesta persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiado al grado de desarrollo del individuo. Por ejemplo, tiene a 18 meses. De repente es un niño que tiene retraso mental, pero más o menos ya pasado pues 2 o 3 años, ya pues se considera que no debería presentar ese tipo de problemas. Sobre todo si recibe la educación, la estimulación y las enseñanzas por parte de la familia, ¿no?
El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. De repente, parte de la sociedad es comer algún tipo de sustancias, entonces, si es aceptado cultural y socialmente, no es normal, ¿no? Sí, el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental. Por ejemplo, mencionábamos, por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no? U otro trastorno mental, ¿no? Bien, jóvenes, hemos tocado el tema de trastornos de conducta alimentaria, hemos tocado el tema de, en este caso, el de anorexia específicamente, bulimia también lo hemos desarrollado, y algo ligeramente sobrepeso y el de pica, ¿no? Porque que es algo, son menores, ¿no? El fuerte aquí son los cuadros de anorexia y de bulimia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿podrías repetir, por favor, el tratamiento de la anorexia y de la bulimia también con respecto a los fármacos? Ya, no hay nada específico con relación a fármacos, ¿no? Pero lo que suelen darse, por ejemplo, la anorexia son antidepresivos, inhibidores selectivos de la captación de serotonina como fluoxetina, sertralina, ¿no? Se pueden dar. Funcionan bien, ¿no? Porque hay una asociación muy fuerte en anorexia con depresión. Y además de eso podemos utilizar, bueno, en algunos esquemas, en algunas guías hemos visto, pero sí nosotros utilizamos olanzapina. Olanzapina no 10 miligramos, sino 2.5, 5 miligramos, 2.5, 5 miligramos, podemos llegar a 10 también. Un antipsicótico atípico, la olanzapina, que sirve para estos fines, causa algo de sedación en la noche, aumenta ligero el apetito, ¿no? Entonces va bien. Y además que en la relación a la anorexia, hay distorsión del mecanismo corporal y también hay no es un cuadro psicótico como tal, pero hay una distorsión del pensamiento. Entonces, de cierta manera, pues la olanzapina, que es un antipsicótico, ayuda a disminuir esa, digamos, este pensamiento que tiene particular, ¿no? Esta distorsión del mecanismo corporal que inclusive no es un cuadro psicótico, pero sí es una alteración del pensamiento en relación a su imagen, en relación al peso y en relación a todo ello, ¿no? Entonces, la olanzapina tiene un efecto antidepresivo también, o sea, a esa dosis, ¿no? Esa es la relación con la anorexia, ¿no? Eh, mm, eh, en la bulimia también se dan antidepresivos, ¿no? Damos antidepresivos porque hay una asociación fuerte también con cuadros de depresión. Y no damos olanzapina, pero podemos dar, bueno, damos topiramato. El topiramato es un anticonvulsivante, es un estabilizador de membrana que tiene la peculiaridad de disminuir impulsividad. Entonces, al disminuir impulsividad, lo que queremos es ayudar a controlar los atracones, ¿no? Esa impulsividad. A la fluoxetina es un buen antidepresivo de los IRS, el inhibidor selectivo de la captación de serotonina, pero también disminuye la impulsividad. Entonces, dentro de los IRS, inhibidores selectivos de la captación de serotonina, fluoxetina es uno de los que más actúa a ese nivel, entonces por eso también lo damos, ¿no? Pero no es que en una guía estén aceptados estos medicamentos como tales, ¿no? Sino es en base a la experiencia, a guías que lo manejan, seguramente lo escriben ya, pero no es que esté específicamente determinado para ello, ¿no? Ahí es importante, por ejemplo, importante, bueno, es la parte de los fármacos, pero también es importante las terapias, ¿no? Terapias que se tienen que trabajar con los pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor, el perfil así físico de la persona con bulimia, ella suele ser así tan baja de peso como la anorexia. No, no ¿O no? tanto. Mayormente en perfil normal o inclusive un poco subido de peso. Ok. No está todo, en la anorexia sí. Y lo típico y lo característico es la baja de peso. Puede ser también normal hasta cierto punto, ¿no? Pues tiene la conducta, pero eh, si está normal quiere decir que todavía su índice, o sea, está comiendo poco, pero lo suficiente como para mantenerse su peso, ¿no? Pero ya en la anorexia que se va dando, pues se puede, su baja de peso sí va a ser notoria, es una de las características. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Doctor, quanto a este tema, todo claro, pero quisiéramos saber si podría hacer la corrección del examen. A ver, ¿y qué necesito para ello? El examen. ¿Tienen las preguntas? Yo no tengo las preguntas. ¿Qué, ¿Me van a pasar las preguntas? ¿O quieren preguntar algo? A ver, no sé. ¿Cómo hacemos? No, nosotros tampoco tenemos a las preguntas. Ahí las tengo. A ver, ¿qué les ha causado duda? A ver, déjenme revisar. A ver, yo voy revisando. Voy revisando. A ver. Ya, voy a revisar un ratito. A ver, espérate, ¿dónde está por acá? Bueno, revisaremos las preguntas. ¿Tendrían algunas dudas?